Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con su programa La Entrevista. Esta noche vamos a hablar sobre una de las empresas con más solera y trayectoria en nuestra comarca, en la Marina Baixa. Les estoy hablando de Benitoldo Benidorm. Ellos son especialistas en sistemas de protección solar y sobre todo esta empresa ofrece una amplia y variada contenido de propuestas para todos ustedes, pero para que nos cuente más sobre todo esto vamos a hablar con Pepe Osuna. Él es gerente de Benitoldo Benidorm. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Me gustaría que les contaras a nuestros telespectadores de Noticias TV desde cuándo está Benitoldo en esta comarca, vuestras propuestas y un poco cómo ha ido cambiando desde que empezasteis. Bueno, pues nosotros empezamos a montar el primer toldo un 26 de mayo del 1997. Fue nuestro primer. Ha llovido un montón, ¿eh? Ha llovido, bueno, no ha llovido lo suficiente. Entonces, dime. La trayectoria pues son ya desde el 97 para acá. Son 17 años ya los que llevamos. Estamos en temporada 18. Y bien, la trayectoria pues empezamos, como todos, desde el principio. Y vamos poco a poco, vamos haciéndonos gran hueco aquí en toda la comarca. La verdad es que bastante bien. Sois muy conocidos. Eso, por una parte, significa la labor que tú comentabas que habéis hecho durante todos estos años, pero también que vuestros clientes quedan muy satisfechos. Por supuesto. Y que lo cuentan. Y que lo cuentan. El boca a boca es la publicidad mejor y más barata. Entonces, cuando un cliente se queda totalmente satisfecho de un montaje que se le ha hecho, pues no deja de ser sino que una publicidad, una semilla que va germinando poco a poco. Entonces, una de nuestras caballos de batalla, entre otras, además de lo mejor que tenemos desde luego, son los clientes. Vosotros sois una empresa que se ha especializado en el sector de fabricación, venta, instalación de todo tipo de toldos, ya sean manuales, motorizados, lonas para piscinas, sombrillas para restaurantes. ¿Ha cambiado mucho desde los servicios que se daban cuando aquel primer toldo ahora? ¿Somos mucho más complicados todos los clientes? No, al contrario. Yo creo que poco a poco se va modernizando absolutamente todo. Cuando yo empecé en el año 97 se montaban totalmente cosas muy rudimentarias y sobre todo ha subido muchísimo en el tema de motorizaciones. Antiguamente en el año 97 no había la modernidad que tenemos hoy en cuanto a las motorizaciones, en cuanto a las células de sol, viento, en cuanto a todo, muchísimo más rapidez. Ahora va todo vía radio, antes iban más con pulsadores, y ha subido muchísimo en todo. Además, vuestros servicios, no solo Benidorm y la comarca, también estáis implantados, llegáis, por ejemplo, sigue siendo comarca de la Marina Baixa, ¿no? Pero no solamente, digámoslo así, los pueblos o las ciudades más cercanas a Benidorm, hasta Relleu, Sella, El Campello, ¿verdad? Sí. ¿Vosotros Calpe. Sí, Calpe también. Calpe también, en fin, no nos podemos quedar aquí. Primero porque muchos clientes aquí de Benidorm también tienen propiedades y tienen fincas, entonces nos piden que le hagamos el servicio en otras ciudades y la verdad es que tenemos que complacerles. ¿En qué apartados estáis especializados? Me imagino, como comentaba yo, tanto piscinas o para viviendas, también para comercios, ¿verdad? Sí, también para comercio. Normalmente el comercio es uno de nuestros potenciales, precisamente porque un toldo lo primero que hace es evitar que se quemen los artículos dentro de los escaparates, y luego además de ahí pues nosotros tenemos la probabilidad de poderle poner sábados y domingos, días de fiesta. No tienen por qué bajar a echar su toldo, sino que le hacemos un montaje de motorizaciones por medio de vía radio de sol, viento, lluvia, y eso hace que los comerciantes no tengan que bajar un día de fiesta a echar su toldo porque le va a quemar sus artículos. Entonces, esta sería la cuestión primordial con respecto a un comercio. ¿Cuáles son las que giran alrededor, por ejemplo, de las viviendas? La vivienda, el mayor problema que tenemos en Benidorm son las alturas. Aquí son edificios muy altos y tenemos que tener profesionales muy bien preparados y con muy buenas maquinarias para poder trabajar en esas alturas. Entonces es el gran problema que tenemos, la altura. Luego, se puede decir que es lo más sencillo porque a las alturas solamente tenemos dos tipos de toldo, que es el store, el punto recto, y eso es fácil de montar, no tiene por qué llevar un desgaste ni llevar una complicación en el montaje. Pepe, también todo lo que tiene que ver con las piscinas, por ejemplo, ¿verdad? También. La piscina
El problema que tiene, bueno, está demostrado que una lona de piscina, aproximadamente ella sola se puede pagar, o se puede, en cuestión de 3 años, se puede, por una sencilla razón, por el ahorro que tenemos en cuanto a cloro y en cuanto a energía. Hay que mover menos el agua y hay que echarle menos cloro. Entonces, cuando llega el mes de octubre, se tapa esa piscina va con 2 caras, la parte baja es una lona negra, que es la que no permite que pasen los rayos dentro del agua y no produzca ningún tipo de verdina, ni de hongo, ni de bacteria. Entonces es muy importante. Vosotros, además de fabricáis, colocáis los toldos manuales o motorizados, también estáis en todo lo que tiene que ver con las últimas y más prestigiosas marcas, ¿verdad? Sí, nosotros somos los instaladores oficiales, concretamente en motorizaciones, Somfy. Somfy es uno de los productos, una de las empresas, dijéramos, de primera en toda Europa. Es una empresa francesa, la cual tiene una solera impresionante. Antiguamente, cuando montábamos toldos de otras marcas, teníamos una incidencia entre un 10 y un 15%. Hoy con Somfy estamos teniendo una incidencia de un 3-4 por 1000. Entonces eso nos lleva a que un montaje sea una garantía. Claro. Antiguamente la gente, los clientes eran muy remisos a la hora de montar motores. No, es que tenemos el problema de que se averían, de que no sé qué. Hoy en día esto tiene una fiabilidad tremenda. O sea, se pueden montar toldos sin ningún tipo de problema, sin que dé ningún tipo de problema. Sobre todo porque vosotros además como empresa ofrecéis una serie de garantías, ¿verdad? Sí, lo que es en cuanto a motorización son 5 años. También servicio técnico, lo que tiene que ver con la garantía de los años, todo eso significa que cuando vosotros ponéis un producto estáis segurísimos de que va a funcionar. Segurísimo, es que si no yo sería el primero que no lo montaría. Yo cuando empecé en el año 97, una señora me dijo, oiga, ¿usted sabe lo bien que vende? Y yo dije, no. Yo lo bueno que tengo es que estoy totalmente convencido de lo que le voy a montar no va a fallar. Si yo viniera con un toldo que sé que se le va a caer mañana, que va a tener problemas, yo no tendría esta facilidad de palabra con la que tengo. Entonces, eso me demuestra que verdaderamente el producto es bueno. Pepe, ¿cuál es el trabajo más difícil que habéis llevado a cabo en Benitoldo? Bueno, ¿y el que más años ha durado? Bueno, son 2 preguntas diferentes, ¿eh? Sí, el más difícil, yo creo que no hay difícil. Lo único que sí intentas es hacer cosas que otros no hagan. Nosotros, nuestra especialidad es que podemos montar un toldo de 20 metros de línea por 4 o 5 metros de salida. O sea, son retos. Aquí lo normal es que la mayoría de las empresas de aquí lo que hacen son montar toldos pequeños que no dan ningún tipo de problema. Nosotros, nuestro reto es montar el toldo más grande y el toldo más largo. No es complicado, es el más difícil a la hora de montar. Como un toldo de 20 metros, sin apoyarse en el suelo, simplemente con brazos, se puede mantener, puede salir. Y luego no solamente es el montaje del toldo, las adversidades que tiene, como por ejemplo el viento. Una lona no deja de ser sino que una vela. Yo a veces digo que Cristóbal Colón fue a América con menos vela de la que montamos nosotros. Imagínate cuando incide el viento sobre ese toldo, que no puede hacer. Y también los propios toldos, las propias lonas han cambiado mucho con el tiempo. Sí, la fabricación, no solo la instalación como has dicho, los motores o los brazos articulados, que repose tantos metros en muy poca fracción de espacio, sino también la propia tela. La lona. La lona. Lo que es la lona, por supuesto, ha subido muchísimo. Antiguamente todo lo que se montaban eran lonas de algodón. La lona de algodón, al ser un producto natural, el problema que tenía era que a la hora de mojarse y no secarse, le salía el propio moho, y ese moho era por donde moría la lona. Ese moho no deja de ser, sino se está pudriendo lo que es el algodón. Hoy en día ya no, hoy en día las lonas de algodón, primero porque hay poco algodón, porque ya ni se fabrica siquiera, y entonces estas lonas ahora son acrílicas, y además llevan unos tratamientos, los cuales, el último con el que se remata una lona es con teflón. El teflón es un producto que le da, al mismo tiempo le da a la lona, le da mucho más apresto y al mismo tiempo es impermeabilizante, cosa que antes las lonas no. Las lonas de algodón empapaban y al final terminaban por calar. Hay mucha gente que dice, no, es que las lonas de antes eran más gruesas. Sí, eran más gruesas,
Por un motivo muy sencillo, porque todas las lonas de algodones que interiormente iban pintadas con flores, no dejaba de ser una pintura que le daba mucho más apresto. Pero no es que fueran más lonas, es que lo que llevaba era pintura, tanto por dentro como por fuera. Hoy en día no. Hoy en día son hilados de diferentes colores y al fuego concretamente, que hace que las lonas tengan más durabilidad. Ahora ya no tiene nada que ver cuando se habla del verano, el invierno, cuando instalas, cuando no instalas. No, ahora prácticamente todo el año es igual, por una sencilla razón, porque el toldo no solamente vale para sol, se utilizan para otras muchísimas cosas, entre ellas para la intimidad. Nosotros montamos muchísimos toldos con el que el vecino de enfrente está todo el día con un escaparate. Entonces muchísima gente, oye, mira, por favor, móntame un toldo. No solamente vale para eso, vale para la intimidad, sobre todo en la parte interior, la zona antigua del casco viejo de Benidorm, que por la mañana cuando se levanta el vecino de enfrente se pueden dar casi la mano uno con otro, pues ahí se coloca un toldo para que haya intimidad entre el salón, dormitorios. Y luego, pues... Y si cantando la luz y todo sin ningún problema. ¿Cómo? Perdón. Que la luz y todo eso tampoco resta con todas las telas y todo lo que hay ahora, ¿verdad? No, porque se pueden poner el tipo de color con más o menos que sean más translúcidos o menos translúcidos. Colocamos también muchísimo toldo en cuanto a oficinas, porque entra muchísimo resplandor en verano y entonces lo que quieren es, no ven ordenadores, no ven televisiones, entonces se coloca muchísimo toldo con lona oscura, opaca prácticamente, para poder ver las pantallas de los monitores. Cuando es todo esto, por ejemplo, que estamos hablando, esos toldos que tienen que ver con más edificios, pero por ejemplo, cuando hablamos de lo que son casas, ¿hay mucha diferencia entre aquellas que están situadas más cerca de la playa con aquellas que están más al interior? Sí, por supuesto. ¿Más montaña? Sí, bueno, ahí el problema que tenemos es de durabilidad. Un toldo que está pegado al mar dura menos, tiene menos vida que un toldo que está en el interior, por una sencilla razón, por los componentes del agua, por los componentes sal, amoníaco, eso le hace... Más que la lluvia directa desde el cielo. Sí, sí, por supuesto, estamos hablando de un agua de mar. El agua de mar no hay más que ver un hierro que se coloca, un aluminio que se coloque dentro de o que esté muy cerca del mar, pues no deja de ser, sino que todo. Entonces tienen que ser productos muy buenos, con unos lacados muy buenos, para que verdaderamente tengan suficiente durabilidad o aguante o vida. Vosotros también me imagino que a la vez de que, ya lo hemos comentado, a la vez de que instaláis, también cualquiera de esos toldos, si le pasa cualquier cosa, pasados los años de garantía, también pues solucionáis, o si se rompe, sí, por supuesto. A lo mejor el acrílico da muy pocos problemas, pero siempre puede suceder. No, claro, yo siempre digo que el agua pudre, el viento rompe y el sol quema. Entonces, con esos tres factores, una buena lona puede durar aproximadamente entre 8 o 10 años bien tratada. Si la tenemos cerca del mar, probablemente, esto es como un animal, si lo tratamos bien nos va a durar el animal, si lo tratamos a palos, pues lo único que puede pasar es que se nos caiga el toldo, que se nos rompa el toldo. Si nos vamos un día de viento y lo dejamos puesto, no tiene ningún tipo de célula, y nos vamos a la calle, pues lo más normal sea que el viento se caiga, o sea que el viento lo tire al suelo. Entonces ese es el mayor problema, hay que estar pendiente. Su pena de que le pongamos entonces, dicen que a un buen ratón, un buen gato, le ponemos una motorización con un motor, con una célula de viento, una célula de sol, una célula de agua, con lo que queramos, y ahí ya sí que nos podemos ir totalmente tranquilos, que no ocurra absolutamente nada. El toldo ya se encarga automáticamente de recogerse cuando tiene que recogerse y salir cuando tiene que salir. Y, por ejemplo, hay mucha diferencia con, por ejemplo, cuando se hacen las sombrillas en los comercios o en los restaurantes o en las cafeterías con los toldos. ¿Es diferente la tele ahora últimamente? No, la es misma, todo igual. La misma. El concepto de diseño es diferente, pero la calidad y todo es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que pasa es que esto es como todo. Cada hueco tiene su modelo. O sea, si no vamos a llevar nunca a un enfermo en un coche. Hay una ambulancia que está preparada para ello. Entonces, lo más normal sea que en un espacio diáfano donde no podemos apoyar un toldo o anclar un toldo, ponemos una sombrilla. ¿Por qué? Pues porque tenemos un solo pie, ese pie lo anclamos al suelo, bien por una perforación o bien por un anclaje de cuadrado,
Y eso nos hace que ahí no tengamos que poner ningún tipo de estructura ni absolutamente nada, sino que ella misma se sujeta. O sea, es totalmente diferente. Sí, el concepto sí. Y Pepe, también, por ejemplo, cuando se montan comercios, se montan restaurantes, ese propio toldo tiene que tener una rotulación. También ha cambiado con los años. ¿O también se puede quitar y poner? Te lo pregunto a una desconocida de este tema. Bueno, pues lo más normal es que la rotulación siempre se coloca en lo que es la faldilla, en el volante. El volante, como va totalmente independiente de lo que es la lona interior, pues entonces siempre tenemos la opción simplemente con 2 tornillitos quitar y podemos cambiar continuamente, podemos estar cambiando lo que es el texto de la faldilla, siempre, con diferentes colores, y eso lo normal es que vaya rotulada. Nosotros tenemos especialistas en la empresa en la cual se dedica a rotularla, a plasmarlo con el mismo tipo de letra que tenga, con todo que vaya a juego, nosotros plasmamos absolutamente. Es la publicidad que hay constantemente, se está viendo, porque si la ponemos la publicidad esa en la lona que se enrolla, llegará un momento que durante la noche que está el toldo recogido no se vea, pero la faldilla siempre, como si fuera un letrero luminoso. Hay muchos clientes que en vez de poner luminoso, no sabe, le ponen 2 lucecitas al logotipo de la faldilla y ya tienen su luminoso. Pepe, también, por ejemplo, ahora se habla mucho y hay muchas zonas o restaurantes o fincas que utilizan las carpas para muchos eventos. ¿También estáis vosotros centrados en esta cuestión? Nosotros lo que hacemos, la carpa hace tiempo que yo la eliminé, por una sencilla razón, porque eso constantemente se está montando lo que son en eventos. Y nosotros tenemos temporada. Al tener una temporada queremos dar un servicio. Entonces eso no deja de ser, sino que hay que tener un almacén muy grande, una logística muy grande para poder tener. Hay empresas que se dedican sola y exclusivamente a eso, sobre todo cuando vienen las fiestas, moros y cristianos, cuando vienen fiestas, bodas, tropecientos mil. Cuando hemos hablado antes de que has comentado que hemos hablado de playa o interior, has hablado de la playa, de lo que tiene que ver el mar, la sal, pero también el interior hay mucho viento, bueno, en la playa también, ¿verdad? Para eso también hay una moderna tecnología que hace que, ¿verdad? Somfy son los pioneros en cuanto a la motorización, eso es fiel 100%. Fiel 100%. Bueno, vamos a dejar un margen de error, a un 99%. Es fiel. Además, están en la última tecnología, están absolutamente pioneros en Europa. Son franceses, bueno, estamos teniendo una incidencia de un 3 por 1000. Y eso es lo más fiel que existe. Colocar unas células de solviento y sin ningún problema. Nos podemos ir a la playa, nos podemos ir a Alicante, nos podemos... Incluso hay muchísimos clientes que utilizan este tipo para, cuando se van de vacaciones, dejar el toldo echado para que los que pasen y lo vean. Cacos crean que están habitados las casas. Entonces hay muchísimos clientes que los dejan totalmente en automático, se van para que vean que el toldo se recoge, para que vean que están habitados. Y por ejemplo, cuando instalamos un toldo hace unos años, cualquiera de nuestros telespectadores, y entonces no se quiso motorizar, ¿ahora siempre se puede hacer? Sí, siempre. Si, por ejemplo, todavía esa lona está, que es como tú comentabas, como se hace ahora con ese material, luego el acrílico y todo eso. Ningún problema. Nosotros cuando vamos a montar un toldo que no va motorizado, lo premontamos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si le quiere meter un motor, lo único que no tenemos es la instalación hecha. Pero sí lo que llevamos en el tubo de enrolle, sí que llevamos nosotros, lo hacemos para que el día de mañana solamente tengamos que meterle. Son motores tubulares que van metidos dentro del tubo y no tiene la mayor importancia. Simplemente lo que hay que hacer, si no hemos dejado anteriormente lo que es la instalación, no hemos hecho una preinstalación eléctrica, pues es muy fácil, muy sencillo. Pepe, y cuando alguien os llama, cuando nos llaman los clientes, ¿nos dejamos asesorar habitualmente o a veces queremos una cosa aunque quizás no vaya tanto para nuestra terraza o nuestro piso? Yo cuando voy a visitar a un cliente, él me da una idea de lo que él quiere y yo dentro de esa idea luego le tengo que llevar cuál es el más adecuado, porque a lo mejor le gusta mucho una vela, por ejemplo, una vela tensoestática, pero una vela tensoestática
tiene que tener su sitio adecuado para poderla poner. Si no tenemos altura, no podemos poner una vela tensostática. Entonces ya lo tienes que desviar a otro tema. Tenemos que tener bastante caída. Si no tenemos caída, tampoco. O sea, cada hueco tiene su toldo. No podemos montar un Goliath, por ejemplo, un toldo con salida 5 metros de altura si tenemos 2,25 de altura. ¿Por qué? Porque el toldo sale totalmente plano. El toldo tiene que salir totalmente con caída para que el día que llueva no nos lo tire nunca el agua al suelo. Y vosotros sois tan profesionales que no es lo mismo un edificio tampoco o una casa hacia donde está encarada, ¿a que no? Por supuesto. Sí, normalmente poniente. Poniente, todas las casas, todos los edificios que dan a poniente, o todas las casas dentro de un edificio que esté a sur, y entonces las viviendas de izquierda, que son levante, y las de derecha, hay una diferencia aproximadamente entre 4 y 5 grados. ¿Por qué? Porque por la mañana, que es cuando el sol está más tenue, las casas de levante no tienen la misma temperatura que a las 5 de la tarde cuando se está poniendo el sol, que es cuando la máxima altura de temperatura al día, en el mes de junio, julio, agosto, precisamente son las 4 de la tarde, las 5 de la tarde. A las 4 o las 5 de la tarde, poniente, levante, ya no tiene sol, ya estamos en sombra. Sí, entonces siempre es fundamental, se monta muchísimo más toldo, casa que mira a poniente que a levante, con una diferencia de entre 4 y 5 grados. Pasa exactamente igual que con las lonas, los colores de las lonas. Las lonas, los blancos, hay una diferencia aproximadamente entre otros 5 y 6 grados de los colores oscuros. Los colores oscuros absorben muchísimo más lo que es la calor. Lo que pasa es que nuestro cerebro lo capta totalmente al contrario. Porque nosotros, cuando vemos mucha claridad, creemos y pretendemos que es que hace mucho calor. No. Y cuando vemos la oscuridad nos da la sensación de frío. No. El blanco, por ejemplo, las casas en Andalucía se montan, se blanquean de blanco precisamente por eso. Las chilabas de los árabes lo llevan en blanco. ¿Por qué? Porque hay una diferencia bastante de temperatura entre el blanco y el negro. Entonces, es un mundo que, como les he contado Pepe Osuna, ellos lo conocen muy bien, llevan muchísimos años trabajando, nos lo contaba Vintoldo desde 1997. Y ya casi para terminar, Pepe, no me has dicho cuál es el toldo que más años os ha durado. Bueno, pues o del que tú más te acuerdas. Pues es que eso es difícil, porque como los que duran mucho no te llaman, pues te puedo decir cuál es el que menos ha durado. Porque como te llaman y te dicen, oye, mira, esto no va a durar nada. No, pero también es una satisfacción no acordarte de cuál es el que más Por supuesto, ahí. Ahora mismo estamos quitando motores de 20 años. Y un motor que aquí en la playa dure 15, 20 años ya está bastante bien, ya se ha amortizado bastante bien. O sea, te puedo decir que hay todos los... Pues es que hemos montado tantísimos que ya te digo, nosotros nos consta el que se avería, nos consta el que se rompe, el que hay que cambiar la lona. Lo que sí está claro es que en un toldo lo más frágil es la lona, lo que más se cambia es la lona, el anclaje. Bueno, no te he dicho que nosotros somos instalador oficial de Yasa. Yasa es una empresa española, catalana, de Reus, que es la pionera ahora mismo también en Europa. Nosotros somos instaladores oficiales. Tiene que ver con anclajes. Lo que son anclajes, herrajes, todo lo que es aluminio. Entonces estos son los pioneros en Europa. Esa mezcla de Yasa con Somfy, esa mezcla de Yasa con Somfy es explosivo. Eso te da que montes un toldo y diga, pues tengo una semilla ahí que me va a germinar al vecino de al lado, al de arriba o al de abajo. O sea, el 99%, como ha dicho. Sí, vamos a dejar un margen de error. Pues Pepe, yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche aquí en Noticias TV, hablándonos de Benitoldo y sobre todo de la excelente labor que hacéis vosotros en este mundo de los toldos, de las sombrillas. Hemos hablado también de las lonas para las piscinas. Gracias, Pepe. Ha sido un placer. Gracias. Y nosotros nos despedimos de ustedes hasta la próxima entrevista. Muy buenas noches.